Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, ¿todo bien? Buenos días. Bueno, ya estamos suficientes en la reunión. Vamos a comenzar entonces am, con lo que tenemos preparado para hoy. Lo primero que vamos a presentar son unas imágenes, unas fotografías y algunos dibujos también sobre que responden o para dar respuesta, ¿verdad? A la pregunta que tienen ustedes o algunos de ustedes sobre cómo se mantiene el recubrimiento en las estructuras de concreto, el recubrimiento del acero. Entonces, si ustedes ven aquí, en este detalle, esto, por lo que ustedes ven allí, ¿verdad? Hay una excavación, ¿verdad? Hay una excavación, por lo tanto, esto es un pedestal. Pero el encofrado de este pedestal es muy parecido, prácticamente igual Disculpe, al profe, ¿usted está encofrado de... presentando pantalla? ¿Aló? ¿Usted está presentando pantalla? ¿Sí? ¿No lo ven? No, yo no lo veo, a lo mejor estoy perdido. Sí se ve, profesor. Sí se ve. Entonces, Sí, se ve. David, que es el que tiene la pregunta, que es el que formuló la pregunta, tiene que decirnos si lo ve. ¿Puede quitarla y volverla a compartir, por favor? Ahora sí sale. Ahora sí, Gracias. Sí, sí, ahora sí sale. ok. Entonces, fíjense ustedes que este es un encofrado de un pedestal, ¿no? Está realizado a base de tablas y en este caso las corbatas, que son esas piezas metálicas que están abrazando el pedestal para que justamente no se abra ese encofrado por la presión interna que genera el concreto. Se llaman corbatas, ¿verdad? Y en este caso son corbatas metálicas. Si ven arriba, en el tope del encofrado, hay unos cuartones, ¿verdad? ¿Qué es un cuartón? Un cuartón es una pieza de madera que tiene sección 5 por 10. Esa que viene así lateral, que está como arriostrando todo el encofrado lateralmente, es un cuartón. Y arriba hay dos cuartones, ¿no es cierto?, que están conectando dos caras del encofrado y además están en el medio de los dos pasa parte del acero, una de las cabillas, digamos, de la columna o del pedestal. Entonces, esa es la forma como se puede fijar, como se puede garantizar que la armadura completa del acero, de este elemento, está centrada con respecto al encofrado. ¿Se entendió? Sí, sí lo entendí. Ok. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, justamente hablando del recubrimiento, es bastante grande, ¿no? Fíjense, el acero está bastante separado de la cara de del encofrado. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es porque el recubrimiento del elemento que va a estar después en contacto con la tierra, porque esto se va a rellenar después, ¿no sé? ¿Verdad? Se rellena y entonces ese concreto en contacto con la tierra necesita un mayor recubrimiento, eso está en la norma. Normalmente estamos usando 6 centímetros de recubrimiento a la cara del estribo.
el recubrimiento va a ser mínimo 2,5 centímetros, pero dependiendo de lo agresivo que sea el ambiente o lo corrosivo que sea. Por ejemplo, si estamos en la playa, tendremos que darle por lo menos 4 centímetros, 3,5. Sin embargo, el acero, el armado del acero es el mismo en el pedestal que en la columna. Es un error hacer esas botellas, ¿verdad? Cuando se pasa del pedestal a la columna. Es el mismo ancho, el mismo largo, si es una pieza rectangular, el mismo estribo. Viene desde abajo, desde el pedestal hasta arriba en la columna. La única razón por la que habría que modificar esto, que hacer más grande el estribo en el pedestal, es que fuera un pedestal muy alto y necesitara un diseño con una sección con un mayor momento resistente para combatir el pandeo por el tema de la altura. Pero usualmente no es así. O sea, usualmente es el mismo estribo en el acero, perdón, en el pedestal que en la columna. Bueno, muy bien, vamos a ver otra imagen, Gabriela, por favor. Bueno, aquí vemos, si puedes agrandar un poquito, este es el encofrado de una viga de riostra grande, sección 40 por 80, es una viga de riostra de un edificio, por ejemplo. Está hecha con tablero, que es lo que va a estar en contacto con el concreto, y lo demás son cuartones. Hay unos cuartones longitudinales de 5, siempre 5 por 10 los cuartones. Hay unos cuartones que son verticales, que son estacas, ¿cierto? Esas estacas van, por supuesto, pues, hincadas en el terreno. Hay otra estaca más afuera, también hincada, pues, en el terreno, y un elemento diagonal que es el que mantiene el encofrado, la verticalidad, el aplomado del encofrado, de una cara del encofrado. Entonces, aquí todavía no se ha bajado la cabilla completa, ¿no? Está ahí suspendida. Cuando la bajan, ¿verdad? Cuando la bajan, le vamos a colocar unos cuartones transversales a cada cierta distancia, uniendo ambas caras del encofrado. Y de ese cuartón vamos a sostener el acero. Lo vamos a sostener centrado con respecto a las dos caras del encofrado, de manera de mantener el espesor de recubrimiento especificado. ¿Se entendió, David? Sí, y esos cuartones en los que se van a agarrar durante cuánto tiempo porque el concreto se endurece. Es que no te van a molestar porque están por encima del concreto, ¿verdad? Sí, sí, yo lo digo que a la hora de quitarlo, el peso del propio armado pudiese caer. No, 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 ok. porque se utiliza alambre doble y un distanciamiento entre las traviesas. Vamos a verlo en la siguiente imagen, lo que llamamos traviesa, para ver si lo entendemos bien. Ajá, agrando un poco esta imagen. Aquí está, esta es una viga que puede ser, en vez de una viga de... ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, esta es una viga de carga, probablemente, y no es una viga de riostra. ¿Por qué no es una viga de riostra? Porque está encofrada por debajo, ¿verdad? Entonces, todos los elementos que están con la sección del elemento rayada, es decir, que es un corte,
están las dos tablas laterales y la tabla de fondo, ¿verdad?, que conforman el encofrado de esa viga. Pero arriba no está rayado. Le dice que es una traviesa, ¿no? La traviesa es un pedazo de tabla que tiene 2,5 centímetros de espesor y puede tener 5, 6, 7 centímetros de ancho y se coloca a cada cierta distancia. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí otra vez podemos ver, esta es una viga más pequeña, que encofra diferente, dice que tiene nada más que cuartones de entablado arriba y abajo. La anterior tenía también unos cuartones en el medio. Pero acá la tenemos ya con el acero indicado y la traviesa arriba. Yo lo que necesito es amarrar el acero de esa traviesa y dejarlo centrado allí. Ok, entonces otros constructores hemos visto que utilizan una trampita, ¿verdad? Que a veces pasa y otras veces no pasa. ¿Por qué? Ellos llegan y apoyan el acero dentro del encofrado, la cara inferior del acero, la que está casi en contacto con la tabla de fondo, le colocan un separador. Bueno, si es un separador de concreto, está bien. En otros países venden los separadores para esto. Nosotros en Venezuela todavía no los usamos, pero hay quien prepara unas piecitas de concreto de 2,5 o de 3 centímetros, lo que quiera darle de recubrimiento, y la va colocando a cada cierta distancia. Sin embargo, esto, por el peso del acero, puede tampoco funcionar, porque esas piecitas se pueden romper, se pueden fracturar. Entonces, ahí hemos visto constructores que utilizan un pedacito de cabilla, por ejemplo, de pulgada. La pulgada es 2,54 centímetros, o sea que da perfectamente el recubrimiento. Lo colocan abajo y ahí apoyan el acero. Pero ¿qué pasa? Cuando desencoframos, esa cabilla se ve por debajo. Y bueno, si el elemento va frisado, va revestido con friso, no pasa nada. Nada, por lo menos en Barquisimeto. En la playa no me atrevería a hacer eso. Pero no es una... ¿Aló? Dígame. En el centro comercial Churumedú se ve ese separador metálico en las vigas. Justamente esa es la constructora, la constructora nacional. Sí, ahí se puede apreciar en varias. Ellos lo utilizan mucho. Sí. Es verdad. No es una forma rápida de resolver el problema, pero una inspección exigente pudiera no aceptarlo. Igualmente, si ustedes van de visita algún día al IUJO, Instituto Universitario de Jesús Obrero, ahí en la calle 57 con la 23, carrera 23, detrás del Colegio Javier, allí también la misma constructora nacional utilizó este sistema. Ya vamos a ver también una imagen más adelante donde justamente se está trabajando en ese proyecto. A ver, pasa la siguiente. Ajá. Aquí lo ven mejor. Ustedes tienen que acostumbrarse a no depender de la isometría. ¿Ok? Claro, aquí todo el mundo va a entender la cosa, pero es preciso que a este nivel nosotros como ingenieros entendamos las cosas, inclusive si las vemos en 2 dimensiones. Entonces, acá están las traviesas separadas a cada cierta distancia. Este elemento de traviesa, aparte de que mantiene las dos caras paralelas, que no se puedan ni cerrar ni abrir, mantiene la verticalidad también del encofrado, sirve para sostener el acero. A ver, la siguiente. Ajá, este es el dibujo, casualmente. Aquí
no han terminado, pero está el acero colocado ya dentro del encofrado. Seguramente debajo, nos lo alcanzamos a ver, están las piecitas, los trocitos de cabilla como separadores. Y arriba igual, pero fíjense que en este caso, que el encofrado está bien, muy bien apuntado, muy bien arriostrado en ambas caras. Lo que ustedes ven, digamos, al lado derecho son unos cuartones diagonales, ¿no? Que están sosteniendo el cuartón de encofrado que va a lo largo, y están también conectadas a un cuartón que está más abajo, más o menos a 45 grados. Entonces, eso es suficiente para mantener el encofrado en su sitio. Y del otro lado también, aunque no lo vemos bien, sí se alcanza a observar de que se repite. Entonces, se repite la forma de arrastramiento del encofrado, de apuntalamiento de aplomado del encofrado. De manera que en este caso no hace ni falta colocar la traviesa. Ok. ¿Alguna otra foto? Vamos a ver. A ver si la podemos acercar un poquito más. Ampliarla. Vamos a buscar la columna que está en el centro ahí. Bueno, si ustedes observan otra vez arriba, ahí arriba, ajá. No, no tan arriba. No baje tanto. Ajá, esa columna. ¿Qué ven allí? ¿Ven el acero? Aquí sí es columna, no es pedestal. Es columna. Fíjense que tiene esos vientos, se llama vientos, esos elementos que están arriostrando el encofrado. Sirven para aplomar. Y esos vientos se colocan en las dos direcciones, porque la columna debe quedar aplomada pues, en ambos sentidos. Así que está la columna aplomada con los vientos y arriba hay también unos cuartones por dentro del acero que son los que van a mantener el recubrimiento. Ok, entendido esto, ¿no? Sí, se entiende. Faltaría ver el detalle de cómo se sostiene el acero en los nervios de las losas nervadas. Bueno, aquí no hay mucho de dónde agarrarse y normalmente recurrimos a la malla, ¿verdad? Está el acero, a veces ustedes saben que en una losa normalmente el acero principal va a ser el acero longitudinal del nervio, va por debajo corrido y normalmente arriba ese acero aparece nada más cerca de los apoyos. Entonces, ¿de dónde agarramos ese acero que está allí en el nervio? Lo agarramos de la malla. La malla pasa por encima y de ahí suspendemos con alambre y logramos ese recubrimiento. Ok, yo quería que fuéramos un poco sobre el tema de los cómputos métricos de la superestructura que mostramos ayer. A ver si Gabriela nos puede subir esa imagen. El detalle, digamos, de proyecto que tenemos para la semana que viene. Yo quisiera darle algunos tips de cómo hacer el trabajo más fácil, de manera más sistemática. Entonces, eso es un detalle que lo va a subir ya Gabriela, ¿no? Ajá. Ok, vamos a ver si podemos verlo más completo.
Ajá, bueno, si lo vemos en conjunto, tenemos información de la ubicación de las columnas, ¿verdad? Porque están los ejes, se supone que en los cruces de los ejes hay columnas. Es una losa, bueno, muy sencilla. Tenemos, como decíamos ayer, un espacio vacío ahí en la esquina superior derecha, donde va a ir una escalera eventualmente. En este caso va a ser una escalera metálica, porque si fuese una escalera de concreto, aparecería también allí en el dibujo la escalera como tal, con las rampas, con las huellas, con todo. Así que por ahora, para simplificar justamente el cálculo de los cómputos, lo dejamos sin la escalera, pues. Es como si fuésemos a colocarle más adelante una escalera metálica. Aunque si ampliamos la esquina superior derecha, hay una información sobre la altura de las columnas. A ver si lo podemos ver. A ver si lo podemos aumentar. Un poquito más. Ajá. Ok. Si ustedes ven allí, ahí dice altura de entrepiso. ¿A qué se llama altura de entrepiso? Bueno, es la diferencia de nivel entre un piso y otro, ¿no? Normalmente en un proyecto, ¿quién define el nivel 00? ¿O a qué corresponde el nivel 00, como está indicado allí? Bueno, el 00 lo define el arquitecto, ¿ok? Y entonces hay que buscarlo en los planos de arquitectura. En las plantas de arquitectura y en los cortes va a aparecer cuál es el nivel 00 que corresponde exactamente al piso acabado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa un piso acabado? Bueno, un piso acabado quiere decir que ya tiene un granito o una cerámica o un porcelanato, cualquier solución de acabado, de revestimiento, donde la gente va a estar caminando. Ok, ahora de ese piso acabado a la base de piso, ¿cuánto hay? O a la losa de piso. Y estamos hablando en planta baja. Ok, generalmente los sobrepisos, a ver, ¿cómo lo decimos? Supongamos que vamos a tener un piso de porcelanato, que es un material que se está usando mucho, se ha usado mucho en los últimos años. Entonces, ¿qué espesor tiene un porcelanato? Bueno, más o menos 1 centímetro por allí, más el pego, puede ser 1,5 centímetros. Y después viene un espesor de concreto, de mortero. Mortero que es arena, cemento y agua, que es el que le da la nivelación al piso. Ese espesor de ese mortero se promedia por allí cerca de los 5 centímetros. Así que ya tendríamos 5 más 1,5 son 6,5. Y después está la losa de piso como tal, que es un concreto con malla electrosoldada y generalmente está por allí alrededor de los 10 centímetros. Así que nosotros en la práctica redondeamos eso a 15 centímetros. Da un poco más, da 16,5, pero nosotros trabajamos con 15 centímetros para significar que en esos 15 centímetros está considerado la losa de piso y el sobrepiso con el acabado que se le dé. Porque, por ejemplo, si utilizamos un granito, el granito con 5 centímetros se resuelve todo. El sobrepiso más el granito. La cerámica también es un poquito más delgada. Así que 15. ¿Ok?
Entonces, ¿qué está por debajo de esos 15? Por debajo de esos 15 está la viga de Riostra. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde a dónde va la columna en planta baja? La columna va de la cota inferior de la viga de la cota superior de la viga de Riostra o del pedestal, ¿verdad? Lo mismo, porque estamos en el nodo, digamos, correctamente hablando es la cota superior del pedestal. De allí hasta la cota superior de la losa de entrepiso. ¿Ok? En este caso tenemos una cota superior allí arriba de más 320. Pero otra vez, ese más 320 es el piso acabado. Ajá. ¿Qué está por debajo de ese piso acabado? Bueno, está el sobrepiso. Sobrepiso con su acabado, la cerámica, digamos 5 centímetros. Entonces, debajo de los 5 centímetros ya está la losa que vaciamos de concreto. Y hasta ese nivel llega la columna. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la altura efectiva de una columna para esta altura de entrepiso que según la diferencia de niveles es 320? ¿Cómo sería la cuenta? Digamos así. Pongan atención porque esto es importante. A los 320 le restamos el sobrepiso de 5 centímetros, ¿verdad? Nos queda 315. Y al 0,0 le vamos a sumar el sobrepiso y la losa de piso, que son 15, o sea, más 15. Entonces quiere decir que nuestra columna efectivamente tenemos que vaciarla de ¿cuánto? ¿Alguien me saca la cuenta? A ver, repito. ¿De dónde a dónde va la columna? Porque esto que estamos viendo aquí probablemente es un plano de arquitectura. Los planos de estructura nos indican esto. Solamente que queremos saber, queremos mostrar de dónde a dónde va la columna en la planta baja. Okay. Por debajo del 00 está el sobrepiso y la losa de piso que suman 15. Ya de allí podemos decir, bueno, entonces es 320 más 15, que serían 335. Pero arriba el concreto se vació hasta 5 centímetros por debajo de esa cota de piso acabado. Porque ese piso acabado ya tiene un sobrepiso, serían 5 menos. Entonces de allí que la cuenta es 315 más 15, 330. ¿Se entendió? ¿Me lo puede explicar, profesor? Ah, ok. Vamos a indicarlo simulando el proceso constructivo, ¿no? Nosotros llegamos y ya tenemos vaciado el pedestal. Hasta allí llegó el pedestal. ¿Qué va encima del pedestal? La columna. Es un error vaciar. No podemos vaciar el piso, la losa de piso y después la columna, porque nos va a quedar un concreto que probablemente no tenga la resistencia indicada en la columna. Además nos va a quedar un empate allí en una unión que no queremos, una junta. Así que la columna nace encima del pedestal. Y yo tengo que vaciarla hasta una cierta altura. Bueno, aquí se va a enredar la cosa porque la columna se vacía hasta por debajo de la viga más alta. Así que vamos a verlo como si pudiéramos vaciar
de una sola vez, columna, viga y losa. Ajá. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar la columna por la parte superior? Bueno, va a llegar hasta ese 320 menos 5, ¿verdad? Porque los 5 es el cubrimiento, es el espesor del sobrepiso para el acabado. Porque ahí arriba hay un acabado, hay un piso de granito o de cerámica. Así que al 320 le restamos el recubrimiento. Nos quedan 315, ¿de acuerdo? Y al 00 le sumamos 15, porque se vacía por debajo porque hay que sumarle el sobrepiso y la losa de piso, que suman 15. Entonces en total la columna tiene 315 más 15, 330. Estas son cuentas que uno saca muchas veces en las obras, porque los errores se pagan caros. Imagínense que yo vacíe una columna que me quede corta. Bueno, entonces si me doy cuenta a tiempo o alguien me hace la observación, tengo que empatarla, no se ve bien. Y si me paso, entonces tengo que después empezar a demoler lo que me pasé. Entonces, le quitamos 5 a la cota superior y le sumamos 15 a la cota inferior. ¿Así se entiende mejor? Sí. Ok. Bueno, en este caso no se está pidiendo el cómputo del acero, o sea, no está indicado el acero en la columna. Y bueno, se supone que tiene su acero, obviamente, pero en este caso nos estamos concentrando en la losa, pero creo que sí les pedí el cómputo de concreto en columnas. Y ahí dice que las columnas, la B2, que es la más grande, tiene 30 por 30 y el resto tiene 25 por 25. Así que esas secciones se van a multiplicar por la altura que les acabo de dar. Y la altura de la columna para efecto de los cómputos métricos se mide desde la cota inferior, en este caso, desde la cota superior del pedestal hasta la cota superior de la columna. No se mide hasta donde se vacía, porque ¿qué pasa? El nodo tiene, en el nodo llega la columna y llegan las vigas, ¿ok? Pero convencionalmente y también estructuralmente, las vigas llegan a la columna. Así es como trabaja la estructura. De manera que el concreto del nodo, ¿a quién pertenece? A la columna, no pertenece a la viga. Repito, el concreto en el nodo pertenece a la columna. Por eso se mide hasta la cota superior. Este error puede dar en un edificio una diferencia grande entre el cómputo de concreto en columna y el cómputo de concreto en viga. Entonces, si el concreto en columna, si el concreto en el nodo pertenece a la columna, ¿de dónde a dónde va el concreto en la viga? La longitud de la viga va de cara a cara de columna. ¿Entiende esto? Sí, se entiende. Por eso es una pregunta. Ajá. Cuando yo vacío mi pedestal hasta la parte inferior de la viga, armo la viga, la coloco encima del pedestal y luego procedo a vaciar la viga al ras de la cara superior de la viga. Sí, claro. La viga se Y vacía luego, completa.
Y luego continúo, evidentemente siguen los arranques de la columna y continúo con el vaciado de la columna. Exactamente. Hay una Ahí no se sola... produce una ¿Ah? junta. Ahí no se ¿Ah? produce una junta. ¿Dónde? En la unión entre el pedestal, hasta donde termino de vaciar el pedestal, con el vaciado de la viga, y luego de que termine de vaciar la viga, la, la unión entre la viga y el arranque de la columna. Bueno, esa es una condición del concreto armado que no podemos evitar. Pensar que podemos hacer todo monolítico es un sueño, sería lo Ok, ideal, pero no es ok, posible. Entonces, esa junta se asume que si la estructura se vacía, digamos, al ritmo normal de una construcción, de una obra, o sea que yo vacío el pedestal y la viga de arriba, yo vacío el pedestal hoy, vacío la viga de Ariosta dentro de 3 días y vacío la columna dentro al día siguiente o 2 días después. Bueno, todavía el concreto no está no se ha puesto viejo, vamos a decir ese término, ¿no? Que necesitemos utilizar en cada junta materiales epóxicos para unir concreto nuevo con concreto viejo. Sería una exageración. Lo que sí hacemos es humedecer el concreto, ¿ok? Lavar bien la superficie donde vamos a colocar, donde se va a producir la junta. Porque no hay de otra forma, no hay de otra forma. ok. Si alguien se empeñara, un inspector, de ponerle a cada junta Cicadur 31, que es un material, no, este no es el Cicadur, Cicadur, a ver, se llama el que, ¿No le no recuerdo. pone Cicatop Ah, 80? no es Cicator 80, es otro producto de Sica que permite unir el concreto nuevo con el concreto viejo. A ver, Gabriela, búscalo por ahí en, en los productos Sica. Bueno, pero esto es una exageración porque ese producto es costoso. Ahora, si yo llego y encuentro una infraestructura que vaciaron hace 6 meses, o qué sé yo, y voy a continuar allí. Sí. Ah, ese. Ok. Entonces, el concreto monolítico 100% es una idealización. Y así es como se diseña. El calculista no está pensando que le va a fallar por ahí, por la junta. Él considera que la estructura funciona monolítica. Aunque, digamos, estrictamente hablando, no sea así. ¿Okay? Pero sí hay una transmisión de momento suficiente en el nodo, que es lo que se desea. Bueno, entonces, vamos a ver ahora, ya vemos el concreto en columna. Vamos a ver el concreto en las vigas, ya dijimos que va de cara a cara de columna. Tomen en cuenta una cosa, ¿no? Aquí, como en casi todas las obras, todas las obras aporticadas, que es la que nosotros manejamos más allá en Venezuela, que son con columnas, vigas, losas. Entonces, hay vigas de carga y hay vigas sísmicas. ¿No? Si puedes mostrar mejor la planta más completa, por favor. Ajá, ahí creo. Ajá. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros cuáles son las vigas de carga? A ver quién me dice. ¿Dónde están las vigas de carga en este detalle? ¿Ah? ¿Cuál es la función de las vigas de carga?
¿cuál se supone que sea, en cuanto al tamaño, la diferencia entre viga de carga y viga sísmica? ¿Cuál viga toma la luz más grande? La viga de carga tiene más dimensión y la correa no. ¿La qué? La correa, pues, que le dicen. Aquí yo no veo correa. ¿Cómo se le dice a la viga que no es sísmica? Bueno, o es viga sísmica o es viga de carga. Y lo otro son los nervios de la losa. Ah, ok. Entonces, ¿en qué dirección van los nervios en esta losa? De norte a sur. O sea, de arriba a abajo, ¿no? En sentido vertical. Sí. No podemos decir que de norte a sur porque depende cómo esté orientada la construcción, ¿verdad? Pero en el plano podemos decir que hay elementos verticales u horizontales. Entonces, ¿cómo podemos identificar en este detalle cuáles son las vigas de carga? Van en sentido contrario al nervio. Ajá. ¿Qué más? El macizado el macizado del nervio antes de llegar a la viga lo delata también. Ok, entonces el macizado, ¿dónde está aquí el macizado? ¿Qué nos indica en este detalle dónde está el macizado? En el eje ABC. En los ejes A, B, C, correcto. Entonces pudiéramos decir que para identificar las vigas de carga, vamos a buscar las luces más grandes. En este caso hay 6 metros entre 1 y 2 y hay 5 metros entre A y B. Entonces la luz más grande es, digamos, la que está en el sentido horizontal, esos 6 metros. Pues prácticamente nos dicen que en esa dirección deberían estar las vigas de carga. Pero además nos están indicando que justamente las vigas que están en esa dirección tienen un macizado. Ese rayadito que está allí, ese espesor, ese ancho, mejor dicho, al lado de la viga, rayado, corresponde al macizado. Por lo tanto, el macizado el macizado siempre va a estar asociado a las vigas de carga. Como que las otras vigas que están ahora verticales serían las vigas sísmicas. Ok. Para computar el concreto en vigas, vamos a tomar, habíamos dicho, la longitud de la viga de cara de columna y la altura de viga completa, hasta arriba. O sea, toda la altura de la viga. En este caso, dice por ahí que las vigas de carga son de 25 por 50. A ver, si puedes ampliar un poquito, Gabriela, abajo a la derecha. Vigas de carga, dice, todas de 25 por 50. Entonces, ¿qué significa eso? Que el ancho es 25 y el alto es 50. Eso multiplicado por las distancias de cara a cara de columna me va dando los volúmenes de concreto en vigas.
Y yo no voy a diferenciar si son de carga o son sísmicas. Para efectos de cómputo es lo mismo. Sumo el concreto en viga de carga, sumo el concreto en viga sísmica y sumo el concreto en macizado. Entonces los macizados son parte del concreto en viga. Los macizados se le suman al concreto en viga. ¿Y cuánto tiene, cuál es la sección del macizado? Bueno, ahí lo dice. Dice que tiene 10 centímetros, que es el ancho. ¿Y cuál es el alto entonces del macizado? Ok, vamos a hablar de macizado. ¿Cuál es la función del macizado? ¿Quién me lo dice? ¿Qué función cumple el macizado? Se supone que ustedes vieron concreto armado ya. Entonces, ¿qué sucede? Los nervios de la losa, okay, ya sabemos que van transversales a la viga de carga. Si analizamos un nervio, fíjense ustedes, vamos a bajar un poquito, Gabriela, donde está la losa LE1. Ajá. Esa losa LE1 va de A, perdón, de A a B a C. ¿Cómo es la cosa? A, B, C, correcto. Entonces, no, amplíalo. Amplía más el detalle de la losa. Ajá, ok. Miremos ese elemento, ¿no? LE1. Ahí está. Si aislamos un nervio de esa losa, ¿verdad? Él es un elemento que tiene ¿cuánto de altura? Tiene la altura de la losa. Tiene 25 centímetros. Y está apoyado en las vigas, en A, B y C. Y hay unas luces ahí de 5 metros y de 4,50. ¿Dónde ocurre el corte mayor en este elemento? A una distancia de la cara de la viga. Ok, el corte es mayor cerca de los apoyos. Ajá. ¿Eso es correcto? El corte es mayor cerca de los apoyos, ¿no? Y el corte máximo está en la cara del apoyo. De manera que el macizado lo que hace es tomar el corte que el nervio solo no puede tomar, pues. Entonces, esa es la función del macizado, ¿no? Tomar el corte en los apoyos de la losa. Okay. Y generalmente, por norma, el mínimo es 10 centímetros de ancho por el alto de la losa. En algunos casos, se puede requerir que sea más ancho. Entonces se indica, bueno, 15, 20, pero normalmente con 10 funciona. En algunos casos que tenemos luces más grandes para las losas, o aumentamos la altura de la losa, o incluso podemos observar en algunos proyectos que el calculista indica unos ganchos, es decir, acero conectando, acero de corte que conecta el acero inferior con el acero superior de la losa cerca de los apoyos. Quiere decir que requiere también, aparte del concreto, requiere
un refuerzo de acero para tomar un corte excesivo. Bueno, muy bien. Esto en cuanto a los macizados. Ya estamos claros cómo computamos el concreto en las vigas, de cara a cara de las columnas, sumamos vigas de carga y vigas sísmicas y sumamos los macizados. El nervio de borde, aquí también, en este caso concreto, si baja un poquito, Gabriela, vamos a ver el espacio que está destinado para la escalera. Amplía ahí. Entonces ustedes ven NB por aquí, NB por allá, vertical, horizontal. Eso es un nervio de borde, es decir, la losa no puede quedar expuesta ahí el bloque, sino que se requiere reforzar con un nervio que más abajo está la sección indicada y también lleva su refuerzo metálico. El concreto de este nervio de borde se le suma al concreto de las vigas. ¿Ok? El concreto, el nervio del nervio de borde, se lo vamos a sumar al concreto en vigas. Listo. Ahora vamos con la losa, en este caso losa nervada. Mueve un poquito el dibujo que se vea de toda la planta, todo el envigado. Ajá. Ok. ¿De dónde a dónde va la losa? Fíjense que la losa, y esto anótenlo, no quiero que me estén dando volúmenes de concreto, no me interesa. La losa se mide por metro cuadrado, es un área. Esto es distinto de que yo para vaciar la losa voy a pedir tantos metros cúbicos de concreto. Ok, pero eso es para efecto de la obra, para efecto del vaciado, para efecto de los cómputos. La norma me dice que son metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados de losa hay en este proyecto? Entonces, bueno, lo que no es viga ni es macizado es losa. De modo que tendremos que ir restando, ¿cierto?, los anchos que tomamos de las losas y de las vigas y de los macizados, pero lo que tomamos de las vigas y de los macizados, y lo que queda es losa, área. Así que vamos, por ejemplo, abre un poquito allí la separación, la luz entre A y B. Ajá. Y yo quiero medir cuánto tiene la losa entre A y B. Aquí dice, de eje a eje hay 5,50. Las vigas tienen 25, todas, así que de ancho. Así que, bueno, la mitad de 25 en la losa, en la viga A, y la mitad de 25 en la viga B son 25 menos. Pero además hay dos macizados de 10. 10 y 10 son 20, y 25, 45. Entonces, ¿cuánto tiene la losa en esa dirección? 5,50 menos 45, 5,05. ¿Ok? ¿Y cuánto tiene en la otra dirección? Bueno, no sé cuánto dice allí, creo que son 6 metros. 6 metros, baja un poquito para que se vea. Ajá, 6 metros, las vigas tienen 25, le resto 25, ¿verdad? Porque es la mitad de cada lado. 12,5 y 12,5. Entonces me quedaría 5,75. Entonces esa losa, esa parte de la losa L1 en este espacio va a ser 5,05 por 5,75. Pero yo puedo medirla de manera integral también. Yo puedo decir, bueno, la losa LE1, ¿cuánto tiene? ¿Verdad? Entonces, entre A y B, ya dijimos que es 5,05. Y entre B y C, baja un poquito, Gabriela. Baja para que se vea, es 4,50.
¿Y cuánto le voy a restar? Le voy a restar los 25 y los dos macizados que son 20, me queda 405. Entonces le sumo 505 más 405 y eso lo multiplico por el ancho que no va a variar, que es 6 menos 25, 575. Entonces la losa LE1 me mide 505 más 405 serían 910 por 575, saquen alguien que me saque esa cuenta, ¿ah? 910 por 575. $52.32. 52.32 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, eso que hicimos para LE1 lo vamos a hacer para LE2 y para LE3. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos con los encofrados. El encofrado de columna lo vamos a medir desde la cota superior del pedestal hasta la cota inferior de la viga más alta. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que la viga de carga tiene 50 centímetros de alto y la viga sísmica tiene 40 centímetros de alto. Entonces, si yo vacío la columna hasta la viga más baja, que es la de 40, quiere decir que después no va a entrar la viga más alta, que es la viga sí, la viga de carga, que tiene 50. Por lo tanto, ¿hasta dónde debo vaciar la columna? Bueno, desde la cota superior del pedestal hasta la cota inferior de la viga más alta. Quiere decir que si habíamos dicho que la columna tenía 330, el vaciado de columna, ¿no? 330, le resto 0,50, que es la altura de la viga más alta, y eso me da 2,80. Entonces, la altura del encofrado para columnas es 2,80. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Ya, profe, que estaba anotando. Ajá, a los 330. No lo entendí. A los 330 que íbamos a vaciar la columna, que es la altura completa de la columna, para efectos del vaciado y también del encofrado, por supuesto, le restamos la altura de la viga más alta. ¿Cuál es la viga más alta? La viga de carga, que tiene 50. Le resto 50. 330 menos 0,50 me da 2,80. Entonces, esa va a ser mi altura para el encofrado de todas las columnas. ¿Y cuál es el área? El encofrado es un área. Entonces voy tomando de acuerdo con las secciones de las columnas, tomo el perímetro, ¿verdad? Si es un 25 por 25 serían 4 caras de 0,25, que es 1 metro, ¿verdad? 4 por 0,25 da 1 por 2,80. O sea que las columnas que de sección 25 por 25 tienen de encofrado 2,80 metros cuadrados, todas, ¿no? Y la del centro, que es de 30 por 30, entonces tendría que hacer 4 caras de 0,30, es 1,20 por 2,80. Y voy sumando entonces los encofrados de columna. Ahora, el encofrado de viga va a ir de cara a cara de columna. Y aquí hay que hacer un detalle de cada caso, porque hay vigas que son, digamos, externas, donde el encofrado va a todo lo alto de la viga, y hay caras de la viga que son internas, donde el encofrado solamente toma
la diferencia entre, o sea, hay que restarle la altura de la losa. Entonces, por ejemplo, una viga, aquí tenemos la viga C, ¿ok? La viga C de 1 a 2, ¿cómo es? Bueno, tiene una cara completa, externa, de 50 centímetros de alto, porque es una viga de carga, y tiene una cara interna de 50 menos 25. Tengo que restarle el alto de la losa. Y un fondo de 25. O sea que si yo analizo el perímetro de la viga C, debería sumar los 0,50 de la cara externa más los 0,25 de la cara de fondo más los 0,25 de la cara interna. Y esto me da 1 metro. 1 metro tiene el desarrollo del encofrado en el corte de la viga, o sea, haciendo un corte de la viga. Y eso va multiplicado por la longitud. ¿Y cuál va a ser la longitud? La longitud de cara a cara de columna. Si la longitud es 6 metros, entonces 6 menos, las columnas tienen, la C1 tiene 25 por 25 y la C2 tiene también 25 por 25. ¿Cuánto le voy a restar? Bueno, la mitad de cada una sería 2 por 0,125, eso es igual a quitarle 25. Es decir, la longitud es 6 menos 0,25, que da 5,75. Entonces, esa viga C de 1 a 2 tiene de encofrado 1, que es el desarrollo del perímetro, por 5,75, es decir, 5,75 metros cuadrados. Y después el encofrado del nodo se le agrega al encofrado de viga. Fíjense, hay aquí una contradicción en la norma, pero así es como funciona. El concreto del nodo se le agrega a la columna, pero el encofrado del nodo se le agrega al encofrado de viga. ¿Ok? Repito, el concreto del nodo se agrega al concreto de la columna. Se considera concreto de columna. Y el encofrado del nodo se le agrega al encofrado de las vigas. Si seguimos la misma viga C entre los ejes 2 y 3, ¿verdad? El borde 5 centímetros de alto. Por lo tanto, el desarrollo de la viga C entre 2 y 3, la viga C entre 2 y 3, tendría el 25, que tiene 50, ¿no?, de alto, centímetros, menos la losa, 25, o sea, 0,25 por un lado, más 0,25 en el fondo, más 0,25 por la otra cara. ¿Ah? La cara externa hacia el volado tiene 0,25, el fondo 0,25 y la cara interna hacia la obra, o sea, el centro, digamos, de la losa, son 0,25 también. Entonces, esto suma 0,75. ¿Ok? ¿Y cuánto tiene de largo esa viga? No, tenemos que subir para ver la distancia entre ejes. A ver, sube un poquito, Gabriela, para verlo ahí. Tiene 3,50. Entonces, 3,50 menos 0,25 son 3,25. Perdón, 3,50 menos 0,25, 3,25. Entonces, ¿cuál es el encofrado? El área de encofrado de la viga C entre 2 y 3 sería 0,75, que es el desarrollo perimetral, por 3,25.
¿Cuánto da eso? Entonces, 0,75, el desarrollo de la tabla, por 3,25. Total, son dos decimales. Aquí dan 2,4375, redondeamos a 2,44. 2,44 metros cuadrados. Entonces, en total, la viga C tendría los 5,75 que tiene entre 1 y 2, más los 2,44 que tiene entre 2 y 3. Entonces, 5,75 más 2,44 son 8,19. 8,19 metros cuadrados. Más el encofrado de los nodos, que hay que también considerarlo parte del encofrado de viga. Y así vamos a ir sumando cantidad de encofrado en viga. El encofrado en losa, el encofrado en losas es igual al cómputo de la losa más el encofrado del macizado. Entonces, el encofrado del macizado, que son estos 10 centímetros, que están al lado de las vigas de carga, sí se considera encofrado de losa. Repito, el encofrado del macizado es parte del encofrado de la losa, o se le suma al encofrado de la losa. Bueno, entonces nos quedarían los aceros. ¿Qué hacemos con los aceros? Deberíamos comenzar desde el principio, pero antes quiero saber si me van siguiendo, si tienen alguna pregunta. Sí, profe, una pregunta. ¿El encofrado de macizado se suma, el encofrado de la losa se suma al macizado de las vigas? El encofrado del macizado, esos 10 centímetros, por el largo que tiene la viga, esa área de macizado, hay que sumársela al encofrado de la losa. ¿Ok? O dicho de otra manera, el encofrado de la losa incluye el macizado. Ah, ok. Gracias. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, con respecto a los aceros, vamos a comenzar desde el principio por allá en las zapatas. Gabriela, ¿tú tendrías a mano por allí el plano E2 del proyecto del preescolar, donde está la tabla de fundaciones? Gabriela, muestra el detalle de la tabla.
La tabla que está aquí. Ajá. Ok. Estoy de ahí. Un poquito más. Ajá. Dice refuerzo en dirección A. Refuerzo en dirección B. ¿Mm? Si a mí me dicen que tengo 7 gavillas de media de 1 metro, ¿okay? Que es la fundación F1, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese metro ya incluye, en ese metro ya están incluidos esos 10 centímetros del gancho, ¿ok? Esos ganchos que están en los extremos de 10 y 10 ya están incluidos en ese metro que dice allí. ¿Por qué? Vamos a ver. En dirección A, la medida de la zapata F1, ¿cuánto es? Lean allí, ¿cuánto dice? 1,20 por 1. 1,20, ok. Entonces, si yo tengo que dejarle por norma, no sé si aquí lo está indicando, vamos a ver un detalle de la zapata, Gabriela, más abajo por aquí, a ver si nos indica el espesor de recubrimiento de la zapata. Más abajo. Ajá, ahí. A ver, ajá. El detalle 2. Amplíalo. No indica el espesor de recubrimiento. Bueno, pero lo mínimo que le vamos a dar son 6 centímetros. ¿Ok? Porque estamos en contacto con la tierra, ¿no? Entonces, si le dejamos esos 6 centímetros, serían 6, 6, 12. Ya el elemento tendría, entonces, 1,20 menos 0,12. 1,20 menos 0,12. Pero además tengo que sumarle dos ganchos de 0,10. 2 por 0,10. Esto me daría más de 1,20. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos otra vez al detalle de arriba. Vamos otra vez a la tabla. Ajá. En dirección A, 1 metro. Y en dirección B, 1,10. Entonces, el 1,10 es, en ambos casos, la longitud está incluyendo el gancho. Porque en la otra dirección sería 1,00 menos 0,12 más 0,20 es lo que da, a ver, 1 menos 0,12 más 0,20, 1,08, que es más o menos 1,10. Él está dando entonces 5 centímetros nada más de recubrimiento. Si yo le pongo 0,10 aquí, esto me da 1,10. Entonces, en conclusión, en ambos casos,
Vamos a estar seguros. En el otro caso sería 1,20 menos 0,10. Ya va, 1,20 menos 0,10 más 0,20. Me da 1,30. Ah, ok. Entonces, en ambos casos, en este caso, mejor dicho, la longitud que indica, donde dice 7 phi de media por 1, ¿okay? Es solamente el tramo horizontal. Tengo que sumarle los dos ganchos, ¿no? Esta es una forma particular de expresarlo. En otros planos indica la longitud total. Pero en este caso particular no. Fíjense que tuvimos que hacer todo esto. Tuvimos que ir al detalle para confirmar. Y el calculista está considerando 5 centímetros de recubrimiento en la zapata. Así que para efectos del proyecto del curso, que es este, deberán sumarle a la dimensión que dice allí, deberán sumarle los ganchos. 20 centímetros más. Es decir, la F1 tiene 7 cabillas de media de 1,20 y 6 cabillas de media de 1,30. ¿Entendió? Sí. Ok. Eso con respecto a las fundaciones. Vamos con respecto a las vigas. En las vigas de Riostra vamos a ver un detalle de acero de viga de Riostra. Gabriela, ¿pueden mostrar dónde está aquí el detalle de viga de Riostra? Ok. En este caso, el acero longitudinal de la viga de Riostra es fácil. Se entiende que son 4 cabillas de media, 2 arriba y 2 abajo, por la longitud de la viga. Se pueden contabilizar los ganchos si los llevan los extremos, pero no se pueden contabilizar los empates. ¿Ok? Solamente podremos computar los empates que estén indicados en los planos. Si son empates por razones prácticas de la obra, porque la viga, porque la cabilla se quedó corta, porque la cabilla vino de 6 metros en vez de 12 metros, entonces aumentamos más la cantidad de empalmes. Esos empalmes no se van a poder incorporar como cómputo métrico. Entonces, el acero principal, lo que indica la sección por la longitud más los ganchos y los estribos. Fíjense que en este caso, los estribos dicen que están a cada 15. ¿Okay? Y además nos dice que son estribos de 3 octavos a cada 15 por 0,80. ¿Qué es 0,80? 0,80 es el desarrollo de la longitud del estribo. ¿Ok? ¿Cómo lo sacan ellos? Dice que tiene 17. Sería 17 por 4 más 2 ganchos de 8, que son 16. 8 por 2, 16. Eso da 84. Repito, 17 por 4 más 16 da 84. Sin embargo, el
proyectista indica 80. Bueno, muchas veces el calculista tiene la práctica de la obra y sabe que el acero de 3/8, al hacerle ese doblez, esos ganchos, él se elonga un poco. De modo que muy seguramente con un corte, cortando la cabilla de 3/8 a 80 centímetros, se logra construir ese estribo. Ese estribo con 4 caras de 17 y 2 ganchos de 8. Bueno, son cosas prácticas de la obra. No todos los calculistas de estructura lo manejan. Pero en este caso estoy seguro que el calculista de este proyecto sí lo maneja y lo toma en cuenta así. En otro caso, el mismo maestro cabellero se lo dice al ingeniero residente. Mire, yo voy a cortar la cabilla a 80 porque siempre se estira un poquito cuando le hago el doblez en vez de 84. Y de esa manera hace una economía. Está cortando la cabilla un poco más corta de lo que otro podría pensar. Entonces, en este caso que los estribos están a 0,15, ¿cuántos estribos hay en un metro? Bien, en un metro va a haber 1 entre 0,15. ¿Ok? Ustedes dividen 1 entre 0,15. Les da 6,67. Y eso multiplicado por la longitud de la viga o por la longitud total. Te pueden sacar la longitud total de las vigas. Aquí no se pongan a restar los nodos y eso. Para efectos de los atribos, consideren hasta los ejes, hasta el cruce de los ejes, las longitudes. Porque siempre, si fuese una sola viga que uno va a encofrar, que uno va a armar, a esa cantidad que resulta de dividir 1 entre la separación, habría que agregarle 1 más, ¿verdad? Porque en los extremos hace falta 1 más. Es decir, ustedes tienen, por ejemplo, tienen 5 dedos, pero tienen 4 espacios entre los dedos. ¿Ok? Igual pasa con esto. Entonces, para no estar agregando a cada medida ese 1, lo que hacemos es que consideramos en todas las direcciones las distancias hasta de eje a eje, De esa forma no nos vamos a quedar cortos ni tampoco vamos a estar exagerando nada. Así que en este caso los estribos están a 0,15, pero en otros casos los estribos, como en el caso del proyecto del detalle que tenemos en el, vamos a ver, Gabriela, pon otra vez el detalle de la losa. Profesor, una pregunta. Si no se cuentan los empalmes, ¿no estaríamos perdiendo material? ¿Cómo? Si no se cuentan los empalmes, ¿no estaríamos perdiendo material? Es decir, hay un material que se está incorporando ahora, pero no se computa. Yo dije que los empalmes se podían contar siempre y cuando estuvieran indicados en los planos. Si no están indicados en los planos, es parte del desperdicio que se considera en el precio unitario. Ok. Entonces, agranda la esquina superior, la esquina inferior derecha. Dice, viga de carga, toda 25 por 50, con 6 cabillas de 5/8 y estribos de 3/8
a cada 10 y a cada 20. Entonces, el acero longitudinal es fácil. La longitud de la viga por 6 cabillas de 5 octavos. Le podemos poner los ganchos de 15 en los extremos. Y con respecto a los estribos, en este caso están a cada 10 y a cada 20. Si ustedes agarran 1 metro y distribuyen estribos a cada 10 en los quintos de las luces y a cada 20 en los 3 quintos centrales, ¿cuántos estribos caben en 1 metro? Repito, si ustedes agarran 1 metro, genérico, ¿no? 1 metro. Y agarran 1 quinto. ¿Cuánto es 1 quinto de 1 metro? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es 1 entre 5? 0,20. Ok. 0,20, ¿no? Entonces quiere decir que 0,20 entre 0,10, ¿cuánto da? 2. 0,20 entre 2. Ok, o sea que hay 2 estribos en el extremo, en 1 quinto de un lado y 2 estribos en el otro quinto del otro lado. Ok. Ya tenemos 4 estribos, 2 en cada extremo, 2 en los quintos extremos. Y nos quedan en el centro 3 quintos. ¿Cuánto es 3 entre 5? ¿Cuánto es? Perdón. Ajá, en esos 3 quintos centrales, los estribos están a cada 20. Ajá. Entonces, a 1 metro le resto 40, me quedan 60. 60 entre 20. 3. Son 3. Entonces, ¿cuántos estribos hay en 1 metro? 13. ¿Cómo? 13. ¿Pero por qué? Pues? Son 2 a cada 1 quinto y 3 a 3 quintos, ¿no? Ajá. Entonces son 2 quintos, 1 quinto en cada extremo. Quiere decir que tenemos 2 y 2 en cada extremo. Y 3 en el centro. ¿Cuánto da eso? 7. 7. Entonces son 7 estribos por metro. Ustedes agarran la longitud total de viga y multiplican por 7. ¿Está bien? Profesor, ¿Entendió? una pregunta. Ajá. En 1 quinto de la viga van 2 estribos. En el otro Sí. quinto del otro extremo van 2 estribos. Y todo lo que No, un queda en el momento. centro. Yo no dije eso. Yo dije que en 1 metro. No dije que en una viga completa. Ajá, bueno, En ok, 1 metro. perdón. En 1 metro. En 1 metro, el primer quinto, 2 estribos. Ajá. En el otro extremo van 2 estribos. Ajá. Y en el resto de la longitud van separados A cada 20. a cada ¿Y qué 20. longitud tiene ahí en el centro? Se- 1 menos 0,20 es menos 0,20, que es 1 menos 0,40, 0,60. ¿verdad? 0,60. Y 0,60. eso, si se están a 0,20, ¿cuántos estribos caben? 3. 3. Entonces son 2 más 3 más 2, 7. Sí, tiene razón, Pero se gracias. consideren 7 estribos por metro. Y multipliquen por la cantidad de metros. ¿Ok? Ok. Dígame. No, está ¿Está bien. claro? Sí. Bueno, vamos entonces con los nervios de la losa.
Veamos arriba, baja un poquito ahí más, Gabriela. Y amplía el detalle del nervio. La losa donde dice LE1. LE1, no, ese no. LE1. La mano derecha. Ahí está. Ok. Ahí dice que LE1 tiene un acero, cada nervio de esa losa LE1 tiene abajo un acero de media por 10-15. Fíjense que aquí no se indica el tamaño del gancho, pero ese gancho en las losas es de 10 centímetros. Sin embargo, la medida, el 10.15, incluye el gancho, es total. ¿Okay? Entonces, el acero inferior es de media y mide 10.15 metros. El acero superior tenemos en el nodo A 3 octavos por 1,20. En el apoyo central, en B, en el eje B, 3 octavos por 2 metros. Y en el apoyo C, 3 octavos por 1,20. Y quiere decir que si yo quiero computar el acero de la losa LE1, yo tengo que pensar que tengo dos diámetros distintos, ¿no? Tengo vamos a decir, LE1. Vayan anotando. Tenemos un acero de 3 octavos. ¿Ok? Que sabemos que tiene arriba 1,20 más 2 metros más 1,20. ¿Ok? O sea que en total el acero superior, que es 3 octavos, serían 240 más 2, 440. 440 metros. Y el acero de media es 10-15. Uno solo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esto es para un solo nervio. Ahora, ¿cuántos nervios tiene esa losa? Vamos a ver, Gabriela, muévete ahora hacia la losa LE1 en la planta. ¿Ok? Sabemos que los nervios van en dirección vertical, como hemos dicho, digamos, entre el eje 1 y 2. ¿Qué distancia hay de centro a centro? Hay 6 metros. Pero la longitud de centro a centro es 6 metros. Y yo tengo que distribuir los nervios que están separados a 0,50, como dice más abajo, baja un poquito para que se vea, están separados a 0,50. ¿Okay? Okay. A 0,50. Quiere decir que yo debería dividir estos 6 metros entre 0,50 y eso me da ¿cuánto? Me da 12, ¿verdad? 12 nervios. ¿Ah? ¿Entendieron? ¿Me vuelves a explicar el cálculo de los nervios, profe? Ajá. Repito. Los nervios están separados a cada 0,50. Si lo ven allí abajo, dice en el corte de la losa, dice, ven el 50 que está ahí. Puedes ampliarlo un poquito más, Gabriela. Ahí está. Punto 50. ¿Ven los nervios? ¿Ven la separación? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Entonces, si yo tengo que distribuir esos nervios desde el eje 1 hasta el eje 2, arriba dice que son 6 metros. La distancia que hay, ¿verdad? Ya la habíamos visto antes. Entonces yo voy a distribuir en 6 metros nervios que están separados a 0,50. Entonces 6 entre 0,50 me da 12 nervios.
Pero 12 nervios, no, mejor dicho, no es verdad que son 12 nervios, son 12 espacios. 12 espacios. Lo que estoy hablando, lo que estoy encontrando son espacios. Estoy dividiendo una distancia de 6 entre 0,50 me dan espacios. Si yo tengo, como decíamos ahora, 4 espacios entre los dedos de la mano, yo tengo 5 dedos, ¿no? Entonces quiere decir que tengo que agregarle 1 más 1. Entonces 12 más 1, 13. Son 13 nervios. Pero ¿qué pasa? Que los nervios de los extremos son las vigas sísmicas. ¿Me entiendes? A cada extremo hay vigas. Tengo que restarle esas 2 vigas. Le resto 2. Y me quedan 11 nervios. Ok, entonces mi acero de 3 octavos va a ser en la losa LE1, 11 nervios de 440 y 11 nervios de 3 octavos y de media 11 nervios de 10-15 por 11. ¿Okay? De manera que yo tendría en 3 octavos, tendría 4.4 por 11, 48,40 metros de 3 octavos y de media 10-15 por 11, 165,65 metros. ¿Okay? Yo voy computando metros en todos los elementos, en todas las losas, y al final sumo todos los metros de 3 octavos y multiplico por el peso unitario de la cabilla de 3 octavos, que es 0,56, y me da kilos, porque el acero se pesa en kilos, se computa en kilos, en kilogramos. De modo que igualmente con el acero de media, sumo todos los aceros de media y multiplico al final por el peso unitario de la cabilla de media, que es 0,994. El resultado siempre con 2 decimales. Repito entonces cómo sacamos la cantidad de nervios. La cantidad de nervios cuando van entre un eje, cuando van en losas que van de eje a eje, de vigas sísmicas, se divide la luz, ¿verdad? En este caso 6 metros, entre la separación entre los nervios, que es 0,50, 6 entre 0,50 me da 12 espacios. Le sumo 1 para que me dé la cantidad de nervios, eso me da 13, y le resto 2, que son las 2 vigas que están en los extremos. Me quedan 11, 13 menos 2, 11. ¿Se entendió? Sí. Ok, ¿qué pasa con la losa LE2? Vamos a ver un momentico y ya cerramos con esto la clase de hoy. La clase de cantidad de materiales vamos a tener que verla la próxima semana. Entonces vamos a ver por último la losa LE2. Fíjense que esta losa LE2 sube un poquito para que se vea la luz arriba, la distancia entre los ejes. Ajá, ahí. Dice, de 2 a 3 hay 350, pero hay 250 que es el espacio para la escalera. ¿Cuánto me queda de ancho entonces? 350 menos 250 me queda 1 metro. 1 metro es el ancho de la viga de la losa LE2. Entonces 1 metro entre 0,50 me da
2 espacios. ¿Ok? 2 espacios. Serían 3 nervios. Pero en un lado tengo 1, que es la viga. ¿Y cuánto me quedan? Me quedan 2. ¿Se entendió ahora? Sí. Ok. Y ese nervio, vamos a ver el detalle de la losa LE2. Baja un poquito para que se vea allí cómo es el acero, que es diferente porque tiene un volado para acá. Ok, la losa LE2 dice allí que es... ok. Tiene un 3 octavos de 240 arriba, 3 octavos de 2 metros en el centro y 3 octavos de 1,20 en el otro extremo. Y abajo 2 cabillas de 3 octavos por 11,50. Entonces yo le pudiera decir que la LE2, en este caso, serían, como todo es 3 octavos, sumo 240 más 2 más 1,20 más 2 de 11,50 y todo eso multiplicado por 2, que son la cantidad de nervios. Ok, entonces diría que losa, este es 3 octavos, todo. Entonces tendríamos 240 más 2 más 1,20 más 23, que es 2 por 11,50, 28.6 por 2, que son 2 nervios. Total 57,20. 57,20 metros. Voy sumando metros al final que convierto a kilogramos. Bueno, con esto entonces sí ya concluimos por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, la clase del miércoles vamos a tener que hacerla en la tarde. Ya lo pasé por el grupo. ¿Ok? Espero que no haya ningún inconveniente en hacerla como la otra vez. El foro chat a miércoles a las 5 de la tarde y la clase del jueves queda igual. Entonces, si no hay ninguna pregunta, sigan trabajando los cómputos métricos de este ejercicio y en la clase del foro chat mostramos los resultados. ¿De acuerdo? Ok, profe, Vale, está bien. profe. Chévere. Ok, Ok, entonces profesor. que tengan un buen día. Buen día, profe. Igual, que tenga buen día. Hasta luego, profesor. Buen día. Hasta luego. Buen día, profe.